Melodía de la sierra. El viento soplaba con fuerza aquella noche. Las hojas secas se levantaban en remolinos y el frío calaba hasta los huesos. Éramos 5, todos músicos, viajando por un camino solitario rumbo a un pequeño pueblo en la sierra, donde habíamos sido contratados para tocar en una fiesta patronal. El camino era largo y serpenteaba a través de la densa vegetación, con apenas espacio suficiente para que nuestro viejo camión avanzara. Desde el principio, algo se sentía extraño. Quizás era la negrura del bosque a nuestro alrededor, que parecía absorber cualquier rastro de luz, o tal vez era el hecho de que no habíamos visto un solo auto o persona en horas. Las conversaciones en el camión eran escasas, y el silencio comenzaba a sentirse opresivo, como si el mismo camino nos estuviera envolviendo en su oscura quietud. El camión seguía avanzando lentamente, sus luces apenas iluminaban el camino pedregoso frente a nosotros. La carretera parecía interminable, y aunque no éramos supersticiosos, todos comenzamos a sentir la tensión en el aire. El motor del camión rugía y los árboles pasaban a nuestro lado como sombras sin forma. Había algo inquietante en esa oscuridad, algo que parecía observarnos desde el espesor del bosque. Una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de mí, una que no podía explicar. Miré por la ventana, pero todo lo que veía era la oscuridad inquebrantable de la sierra. De repente, el motor del camión comenzó a fallar. Las luces delanteras parpadearon y el motor dio un par de tirones antes de apagarse por completo, dejando el camión inmóvil en medio del camino. Nos quedamos en silencio, mirando las sombras que nos rodeaban, escuchando el eco de nuestras propias respiraciones en la oscuridad. El silencio se rompió cuando uno de mis compañeros sugirió que saliéramos a revisar el motor. Bajamos del camión y al poner los pies en el suelo, me di cuenta de que algo estaba terriblemente mal. El aire estaba cargado, pesado, como si algo invisible nos estuviera aplastando con su presencia. Caminé hacia la parte delantera del camión junto con los demás y al levantar el capó, nos dimos cuenta de que no había ninguna avería aparente. Sin embargo, el motor simplemente no arrancaba. Mientras estábamos allí, con las manos frías por el aire helado, escuché un sonido extraño a lo lejos. Al principio, pensé que eran ramas quebrándose bajo el peso del viento, pero luego me di cuenta de que eran pasos, suaves y metódicos, acercándose lentamente desde el interior del bosque. Levanté la vista, intentando ver algo en la oscuridad, pero todo lo que vi fue la negrura absoluta, como un manto opresivo que cubría todo a nuestro alrededor. Los pasos se detuvieron de repente, y el silencio que siguió fue aún más aterrador. Sentí una oleada de miedo atravesar mi cuerpo. Regresé al camión y cerré la puerta con fuerza, tratando de encontrar algo de seguridad en el interior. Los demás me siguieron, y todos nos quedamos allí, sentados en la oscuridad, escuchando nuestros propios corazones latir con fuerza. Pasaron los minutos, tal vez horas, y el camión seguía sin arrancar. El miedo se apoderó de nosotros, y comenzamos a discutir qué hacer. Decidimos que lo mejor era esperar hasta el amanecer, pero el tiempo parecía detenerse en ese lugar, como si la noche se alargara indefinidamente. Intentamos dormir, pero el sueño nunca llegó, y los nervios crecieron con cada segundo que pasaba. De repente, uno de mis compañeros notó algo a través del parabrisas. Era una luz, una tenue y titilante luz que aparecía en la distancia, como si alguien estuviera sosteniendo una linterna en la oscuridad. Nos miramos entre nosotros, dudando si debíamos acercarnos, pero la desesperación por encontrar ayuda superó cualquier temor que pudiéramos sentir. Salimos del camión y comenzamos a caminar hacia la luz, sin saber lo que encontraríamos. Cada paso que daba sentía como si me estuviera adentrando más en una trampa invisible. La luz seguía allí, parpadeando a través de los árboles, y con cada paso que dábamos, parecía acercarse más. Cuando finalmente llegamos a lo que pensábamos que era el origen de la luz, nos dimos cuenta de que no había nadie allí. La luz había desaparecido. Un frío helado recorrió mi espalda cuando comprendí que habíamos sido guiados hacia algo que no podíamos entender. Entonces, escuchamos un sonido gutural, un susurro inhumano que venía desde la oscuridad. Nos dimos la vuelta para regresar al camión, pero el camino por el que habíamos venido ya no estaba allí. En su lugar, había una densa pared de árboles que no habíamos visto antes. Estábamos atrapados. El pánico se apoderó de nosotros y comenzamos a correr en dirección opuesta, adentrándonos más en el bosque, sin ninguna idea de hacia dónde nos dirigíamos.
Los árboles parecían moverse, sus ramas se estiraban hacia nosotros como manos esqueléticas. Podía escuchar la respiración acelerada de mis compañeros y el sonido de nuestros pasos resonaba en mis oídos como un tambor de guerra. Finalmente, llegamos a un pequeño claro, un lugar donde el bosque se abría lo suficiente para permitir que la luz de la luna iluminara el suelo. Nos detuvimos allí, jadeando y exhaustos, pero en ese momento comprendí que no estábamos solos. A nuestro alrededor, las sombras parecían cobrar vida, y en el centro del claro, había una figura, alta y delgada, que nos observaba con ojos brillantes como brasas. No era humano, no podía serlo. Su forma era vaga, pero su presencia era abrumadora. El aire se volvió denso, casi irrespirable, y supe que estábamos frente a algo que no pertenecía a este mundo. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizado por el terror. La figura comenzó a moverse, acercándose lentamente, y con cada paso que daba, el miedo dentro de mí crecía. Mis compañeros gritaban, pero sus voces sonaban distantes, como si estuvieran bajo el agua. Todo lo que podía hacer era observar mientras la figura se acercaba, extendiendo una mano larga y delgada hacia mí. Sentí un frío helado cuando sus dedos rozaron mi piel, y en ese momento, todo se volvió negro. Desperté tiempo después, tirado en el suelo del claro, solo. No había rastro de mis compañeros, ni de la figura. Me levanté con dificultad, mi cuerpo temblando incontrolablemente, y comencé a caminar sin rumbo, esperando encontrar el camino de regreso al camión. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, encontré el camino. El camión estaba allí, intacto, como si nada hubiera pasado. Las luces internas estaban encendidas, pero no había nadie adentro. Mis compañeros habían desaparecido. Me subí al camión y, sin saber cómo, logré arrancarlo. Con el corazón latiendo con fuerza, conduje de regreso por el camino de la sierra, sin mirar atrás. Nunca volví a saber de mis compañeros, y jamás hablé de lo que sucedió esa noche. El terror que sentí en ese claro sigue conmigo, una sombra constante en mi vida. A veces, cuando estoy solo en la oscuridad, puedo sentir esa presencia, observándome desde las sombras, esperando el momento adecuado para volver a reclamar lo que dejó inconcluso. Cuerdas malditas. Siempre he pensado que en la música se encuentra la esencia de la vida. Cada nota que tocaba con mi guitarra resonaba con una emoción distinta, una experiencia, un fragmento de mi ser. Mi grupo y yo éramos inseparables, no solo porque compartíamos escenarios, sino porque compartíamos un vínculo profundo que nos unía a través de la música. Sin embargo, todo cambió la noche en que aceptamos tocar en un pequeño pueblo en las montañas. Habíamos sido contratados por una mujer que, según los rumores del pueblo, era una bruja. Al principio, tomamos esas historias como simples supersticiones de la gente local, pero pronto nos dimos cuenta de que había algo más oscuro acechando. El lugar donde íbamos a tocar era una vieja taberna al borde del pueblo, un edificio antiguo y deteriorado que parecía haber visto mejores días. La mujer que nos contrató nos recibió con una sonrisa enigmática, sus ojos eran profundos y oscuros, y había algo en su mirada que me puso nervioso desde el principio. No obstante, el pago prometido era generoso, así que aceptamos sin hacer preguntas. Esa noche, la atmósfera era extraña, cargada de una tensión que no podía explicar. Los aldeanos que asistieron al evento no se parecían en nada a la gente común y corriente, sus rostros eran inexpresivos, y sus ojos seguían nuestros movimientos con una intensidad inquietante. Mientras tocábamos, sentí que la guitarra en mis manos vibraba de una manera diferente, como si estuviera reaccionando a algo invisible en el aire. Pero lo ignoré, concentrándome en las melodías que estábamos creando. Al terminar nuestra presentación, la mujer se acercó a nosotros, sonriendo de manera extraña, y nos dijo que el pago se haría al día siguiente. Sin embargo, cuando llegó la mañana, no encontramos rastro de ella. Preguntamos a los aldeanos, pero todos negaron haberla visto. Algunos incluso fingieron no saber de quién hablábamos. Molestos por la situación, decidimos irnos, aunque algo en el ambiente me hizo sentir que debíamos abandonar el pueblo cuanto antes. Cuando regresamos a casa, intenté seguir con mi vida, pero algo no estaba bien.
Mi guitarra, el instrumento que siempre había sido una extensión de mi alma, comenzó a comportarse de manera extraña. Al tocarla, las cuerdas producían notas discordantes, sonidos que no eran de este mundo. Los otros miembros del grupo también empezaron a notar cambios. La batería emitía golpes extraños y el bajo parecía resonar con un eco siniestro. Cada vez que intentábamos tocar juntos, una sensación de pavor se apoderaba de nosotros. No podía deshacerme de la sensación de que habíamos traído algo de ese pueblo, algo oscuro y maligno que ahora nos perseguía. Una noche, mientras ensayaba solo en mi habitación, las luces comenzaron a parpadear. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y de repente la guitarra emitió un chillido agudo, como si algo invisible hubiera rasgado las cuerdas con furia. Solté el instrumento, que cayó al suelo con un ruido sordo, pero el sonido continuó resonando en la habitación, un eco fantasmal que me dejó helado. Decidí investigar la guitarra, buscando alguna explicación racional. Revisé cada parte del instrumento, pero no encontré nada fuera de lo normal. Sin embargo, la sensación de que algo estaba terriblemente mal no me abandonaba. Esa misma noche, soñé con la mujer que nos había contratado. En el sueño, ella sostenía mi guitarra y murmuraba palabras ininteligibles mientras las cuerdas se movían por sí solas, formando símbolos extraños y oscuros. Desperté sudando, con el corazón latiendo con fuerza, y desde ese momento supe que debía hacer algo para liberarme de esa maldición. Intenté deshacerme de la guitarra, pero cada vez que la arrojaba lejos, volvía a encontrarla en mi casa, intacta, como si me estuviera esperando. Mi grupo también estaba en un estado de desesperación. Las experiencias sobrenaturales que estábamos viviendo comenzaron a afectarnos mental y físicamente. Uno de nosotros desapareció sin dejar rastro, y los demás comenzaron a distanciarse, temiendo por sus vidas. El terror alcanzó su punto culminante cuando, una noche, la guitarra comenzó a tocar por sí sola. Las notas que emergían de ella eran discordantes, retorcidas, como un lamento salido del mismo infierno. Entonces, escuché una voz, la voz de la mujer que nos había contratado, susurrando en un idioma que no entendía, pero cuyo tono amenazante se clavó en mi mente. La maldición no solo había infectado mi guitarra, sino también mi vida. Intenté encontrar ayuda, pero cada vez que mencionaba lo que estaba pasando, la gente me miraba con incredulidad o temor, como si supieran algo que yo no sabía. Llegué a la conclusión de que la única forma de detener esto era regresar al lugar donde todo había comenzado. Con el corazón lleno de miedo, pero decidido a poner fin a la pesadilla, regresé al pueblo en las montañas. La taberna estaba en ruinas, como si nadie hubiera estado allí en años. El aire estaba cargado de una energía maligna y sentí que algo me observaba desde las sombras. Cuando entré en la taberna, encontré la guitarra en el centro de la sala, como si hubiera estado esperando mi regreso. La mujer apareció ante mí, sus ojos brillando con una luz oscura. Me dijo que había sido un tonto al romper nuestro acuerdo, que la música que tocamos esa noche había despertado a fuerzas que no comprendíamos. Su risa resonó en la habitación y sentí que algo oscuro y pesado se cernía sobre mí. En un acto de desesperación, agarré la guitarra y comencé a tocar, esperando que de alguna manera la música pudiera exorcizar la maldición. Pero las notas que emergieron eran horribles, distorsionadas, como si la guitarra estuviera viva y sufriendo. Sentí que mi vida se drenaba con cada acorde, pero seguí tocando, impulsado por un miedo primario. La mujer desapareció y el pueblo comenzó a desmoronarse a mi alrededor. Pero no me detuve. La música, aunque dolorosa, era lo único que me mantenía conectado a la realidad. Finalmente, la guitarra emitió un último grito agónico y se partió en dos, liberando un viento frío que se llevó la oscuridad con él. Salí de la taberna, agotado, pero libre. El pueblo había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Regresé a casa, pero la experiencia me dejó marcado para siempre. La música, que una vez fue mi refugio, ahora me recordaba a los horrores que había enfrentado. Dejé de tocar, sabiendo que nunca más podría sostener una guitarra sin recordar el sonido de esas cuerdas malditas y la voz de la bruja que me había arrastrado a esa pesadilla. Aún me pregunto si alguna vez estaré realmente libre de esa maldición, o si el espíritu de la música que toqué esa noche me seguirá acechando por el resto de mis días. El escenario maldito. El frío era implacable esa noche. Mis manos temblaban mientras sostenía la guitarra,
esperando el momento en que nos llamaran al escenario. Era nuestro primer concierto en un lugar nuevo, un teatro antiguo que llevaba años cerrado. La gente del pueblo hablaba de él con recelo, y aunque al principio lo tomamos a la ligera, no tardaríamos en descubrir por qué. El promotor que nos había contratado apenas nos dio información sobre el lugar. Solo sabíamos que estaba en un pequeño pueblo, lejos de las grandes ciudades, y que tenía una capacidad limitada. Nos prometió una paga decente y, siendo sinceros, no estábamos en posición de rechazar cualquier oferta. Así que, con la promesa de una audiencia entregada, aceptamos sin preguntar mucho. Cuando llegamos, el teatro nos recibió con su imponente fachada de piedra. Las paredes estaban cubiertas de musgo y las ventanas, la mayoría rotas o tapiadas, le daban un aire de abandono y tristeza. Sin embargo, lo más extraño era el silencio. A pesar de estar en el centro del pueblo, no se oía ni un solo ruido, como si todo el lugar hubiera sido tragado por una especie de vacío. Nos instalamos en el pequeño camerino asignado, y mientras afinábamos nuestros instrumentos, una sensación de malestar comenzó a invadir el ambiente. No era solo el nerviosismo habitual antes de un concierto. Era algo más profundo, algo que no podía explicar pero que se sentía en los huesos. Miré a mis compañeros, pero ninguno parecía notar nada fuera de lo común. Finalmente, llegó la hora de salir al escenario. Las luces se encendieron, cegadoras, y el sonido de nuestros pasos resonó en el suelo de madera. La audiencia estaba allí, pero al observarlos detenidamente, noté algo que me puso la piel de gallina. Sus rostros eran inexpresivos, sus ojos oscuros y vacíos. No había emoción, ni entusiasmo, ni siquiera curiosidad. Era como si estuvieran allí por obligación, o peor, como si fueran parte del propio teatro. Empezamos a tocar, y al principio todo parecía normal. Pero conforme avanzábamos en nuestro set, las cosas comenzaron a cambiar. La temperatura del lugar bajó de manera drástica, al punto en que podía ver mi aliento condensarse en el aire. Las cuerdas de mi guitarra se sentían rígidas y frías bajo mis dedos, como si estuviera tocando un instrumento hecho de hielo. Mis compañeros también empezaron a mostrar signos de incomodidad, pero continuamos, convencidos de que era solo una reacción al ambiente extraño. Fue en la mitad de la segunda canción cuando lo sentí por primera vez. Una presión en el pecho, como si algo estuviera apretando mi corazón con manos invisibles. La sensación era sofocante y tuve que detenerme un momento para recuperar el aliento. Mis compañeros notaron mi vacilación, pero no dijeron nada, simplemente continuaron tocando, sus rostros pálidos y tensos. Luego, sucedió algo que nunca olvidaré. Mientras tocaba una de las notas finales, vi algo moverse en la oscuridad, más allá de las luces del escenario. Al principio, pensé que era solo una sombra, pero luego lo vi con claridad, una figura alta y delgada, envuelta en un manto negro, que se deslizaba entre las filas de la audiencia. No podía ver su rostro, pero sentí su mirada fija en mí, penetrante y malévola. Intenté ignorarlo, pero la figura se acercaba cada vez más, como si estuviera flotando por encima del suelo. De repente, las luces del teatro comenzaron a parpadear, y un chillido agudo salió de los altavoces, casi rompiéndome los tímpanos. Mis compañeros dejaron de tocar, y el sonido se desvaneció, dejándonos en un silencio aún más opresivo. Miré hacia la audiencia, pero la figura había desaparecido, dejando solo una estela de oscuridad en su lugar. Fue en ese momento cuando comprendí que algo andaba terriblemente mal en ese lugar. Intenté comunicarme con mis compañeros, pero sus rostros habían cambiado. Parecían en trance, sus ojos vacíos, como los de la audiencia. Intenté gritar, pero mi voz no salía. Estaba atrapado en una pesadilla, sin poder despertar. La figura negra reapareció, esta vez en el centro del escenario, justo frente a mí. Podía sentir su presencia, una oscuridad tangible que me envolvía, robándome el aliento. Mi guitarra comenzó a emitir un zumbido bajo y siniestro, como si estuviera viva, vibrando con una energía maligna. Intenté soltarla, pero mis manos parecían pegadas a las cuerdas, como si algo me estuviera obligando a tocar. La figura extendió una mano hacia mí y sentí un frío glacial recorrer mi cuerpo. Mi vista comenzó a nublarse y la oscuridad me envolvió por completo.
El último sonido que escuché fue el zumbido de la guitarra, cada vez más alto, hasta que se transformó en un grito desgarrador que resonó en mi mente, incluso después de que todo se desvaneciera. Cuando desperté, estaba solo en el escenario, rodeado de un silencio sepulcral. La audiencia había desaparecido, y el teatro estaba sumido en una penumbra inquietante. Mis compañeros también se habían desvanecido, dejando sus instrumentos tirados en el suelo. Mi guitarra, que yacía a mi lado, parecía inerte, como si nunca hubiera producido un solo sonido. Me levanté con dificultad, sintiendo el peso del terror todavía latente en mi pecho. Salí del escenario y recorrí el teatro, buscando a alguien, a cualquiera. Pero el lugar estaba vacío, como si nunca hubiera habido un concierto, como si todo hubiera sido un sueño. Las paredes, antes cubiertas de musgo, ahora estaban limpias, y las ventanas, que recordaba rotas, estaban intactas. Al llegar al camerino, encontré una nota escrita en un papel amarillento y viejo. Las palabras, torcidas y descoloridas, apenas eran legibles, pero lograron helarme la sangre. El pacto está sellado. La fama tiene un precio. El peso de las palabras en esa nota era sofocante. Sentí que el aire se volvía más denso, como si las paredes del camerino estuvieran cerrándose sobre mí. El eco de las últimas notas que habíamos tocado aún resonaba en mi mente, pero ahora tenía un tono siniestro, como un susurro que se arrastraba desde las profundidades de algo mucho más oscuro. Tomé la nota entre mis manos, sintiendo cómo temblaban mis dedos. El papel era tan frágil que temía que se desintegrara con el más mínimo movimiento. El pacto está sellado. La fama tiene un precio. Esas palabras giraban en mi cabeza como una sentencia de la cual no podía escapar. ¿Qué significaba todo esto? ¿Por qué estábamos en este teatro maldito? Me giré para salir del camerino, pero una fuerza invisible me detuvo. Algo en ese lugar no quería que me fuera. El silencio se hizo aún más opresivo, como si el mismo aire estuviera cargado de maldad. De repente, escuché un susurro, apenas audible, que provenía del escenario. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y aunque todo en mi cuerpo me decía que saliera corriendo, algo más fuerte, algo inexplicable, me obligó a regresar. Caminé de nuevo hacia el escenario, cada paso resonando en el vacío del teatro. El susurro se hacía más claro a medida que me acercaba, transformándose en un murmullo incomprensible, una mezcla de voces que se entrelazaban en una melodía macabra. Llegué al borde del escenario y miré hacia las butacas vacías, esperando ver algo, cualquier cosa, pero solo había oscuridad. Entonces, lo vi. En el centro del escenario, donde la figura negra había estado antes, ahora había una silla. Y en esa silla, algo que me hizo dudar de mi cordura, mi guitarra, la misma que había dejado tirada en el suelo del camerino, estaba ahí, descansando en el asiento como si alguien la hubiera colocado cuidadosamente. No sabía si debía acercarme. Todo en mí gritaba que no lo hiciera, que saliera de ahí lo más rápido posible, pero mi cuerpo no me obedecía. Como si mis pies estuvieran siendo guiados por una fuerza externa, comencé a caminar hacia la guitarra. A cada paso que daba, el murmullo se hacía más fuerte, más insistente, como si las voces me llamaran. Finalmente, me paré frente a la guitarra. Estaba intacta, sin un rasguño, pero había algo en ella que no estaba bien. Las cuerdas brillaban con un resplandor antinatural, como si estuvieran hechas de un material distinto, algo que no pertenecía a este mundo. Extendí la mano, sintiendo el frío que emanaba de ella, un frío que se colaba en mi piel y se instalaba en mis huesos. No quería tocarla, pero algo me obligaba a hacerlo. Mis dedos rozaron las cuerdas, y en el instante en que lo hice, un chillido agudo resonó en todo el teatro, como si alguien hubiera rasgado la misma tela de la realidad. Las luces parpadearon, y por un momento, el mundo a mi alrededor se desvaneció. Solo quedaba la oscuridad, y en esa oscuridad sentí la presencia de algo antiguo, algo que había estado esperando pacientemente en las sombras. El chillido se transformó en una risa baja y gutural, un sonido que parecía venir de todos lados y de ninguno a la vez. Solté la guitarra y retrocedí, pero mis pies no respondían como deberían. Era como si estuviera atrapado en un sueño, en un lugar donde las reglas del mundo no se aplicaban. Sentí que algo me rodeaba, algo que no podía ver, pero que estaba ahí, acechando, esperando. De repente, la guitarra cayó al suelo con un estruendo, rompiendo el hechizo.
Las luces del teatro se apagaron por completo, dejándome en la más absoluta oscuridad. Todo lo que podía escuchar era mi propia respiración, rápida y descontrolada, mientras trataba de entender lo que acababa de suceder. Pero la calma duró poco. Un nuevo sonido se alzó desde la oscuridad. Al principio, era apenas un murmullo, pero pronto se convirtió en una melodía, una canción que reconocí al instante. Era una de nuestras canciones, una que habíamos tocado cientos de veces, pero ahora sonaba diferente, distorsionada, como si algo o alguien la estuviera tocando en un tono mucho más bajo, casi demoníaco. Busqué en la oscuridad el origen del sonido, pero no había nada. Ninguna figura, ningún instrumento, solo esa canción, tocada por una presencia invisible que me rodeaba. Y entonces, lo entendí. El pacto del que hablaba la nota era un pacto con algo mucho más siniestro de lo que jamás habría imaginado. Sentí que mi cuerpo se paralizaba, como si una mano invisible me estuviera sujetando. Las notas de la canción se hicieron más rápidas, más frenéticas, y de repente, las luces volvieron a encenderse. Pero no estaba en el teatro. Estaba en un lugar completamente diferente. Me encontraba en un vasto escenario, pero este no era de este mundo. Las paredes y el techo estaban hechas de sombras, y el suelo bajo mis pies era como una neblina oscura que se movía constantemente. Frente a mí, una audiencia de figuras oscuras y sin rostro me observaba en completo silencio, sus ojos brillando con una luz rojiza. La guitarra estaba nuevamente en mis manos, y supe que no tenía elección. Comencé a tocar, mis dedos moviéndose solos, como si una fuerza ajena los guiara. La canción que salió de la guitarra no era nuestra. Era una melodía antigua, oscura, que resonaba con una maldad insondable, y mientras tocaba, sentí como algo dentro de mí se desvanecía, como si mi propia alma estuviera siendo drenada por la guitarra. La audiencia empezó a moverse, sus cuerpos deformándose y retorciéndose al ritmo de la música. Podía ver sus caras, o lo que quedaba de ellas, esbozando sonrisas malévolas, sus dientes afilados brillando en la penumbra. Y entonces comprendí que este era mi castigo, mi condena por haber deseado fama y fortuna sin pensar en las consecuencias. El escenario maldito, el pacto sellado, todo había sido una trampa. Mi alma estaba atada a este lugar, a tocar eternamente para estas criaturas de la oscuridad. Intenté detenerme, pero no podía. La guitarra seguía tocando, y la melodía se hacía cada vez más rápida, más frenética, hasta que todo se convirtió en un torbellino de sonido y sombras. El tiempo dejó de tener significado. Podían haber pasado horas, días o incluso siglos. No lo sé. Todo lo que sé es que sigo aquí, atrapado en este escenario infernal, tocando la canción de mi propia perdición, mientras la audiencia crece, susurrando mi nombre con cada nota que toco. Y así seguiré, por toda la eternidad, en el escenario maldito, tocando para un público que nunca se saciará, en un lugar donde la música no es un arte, sino un castigo. El festejo inesperado. La carretera serpenteaba a través de un paisaje desolado, iluminada solo por los faros de la vieja camioneta que usábamos para transportar nuestros instrumentos. Habíamos aceptado un extraño encargo, tocar en una fiesta privada en un rancho apartado, en la profundidad del campo. El lugar era tan remoto que el camino parecía estirarse interminablemente ante nosotros, cada curva más oscura que la anterior, cada kilómetro más opresivo. Éramos un grupo de músicos, acostumbrados a tocar en bares, bodas y todo tipo de eventos. Pero esta noche, la atmósfera era diferente, más densa, como si el aire estuviera cargado de una energía que no podíamos comprender. Nadie había dicho mucho durante el viaje, tal vez porque todos sentíamos lo mismo, una inquietud que se apoderaba de nosotros a medida que nos acercábamos a nuestro destino. Finalmente, llegamos al rancho. Desde la distancia, las luces parecían temblar, como si dudaran de su propia existencia. El lugar tenía una belleza siniestra, una mezcla de antigüedad y abandono, como si hubiera visto demasiados inviernos sin primavera. Al entrar, fuimos recibidos por un hombre de aspecto imponente, vestido completamente de negro, con una mirada que parecía atravesar nuestras almas. Nos saludó con una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos y nos indicó que lo siguiéramos. El interior de la casa estaba adornado con figuras de la Santa Muerte, demonios tallados en madera y símbolos que no reconocíamos. La luz era tenue, proyectada por velas esparcidas por todas partes. La música que resonaba en el fondo era un murmullo constante,
casi imperceptible, pero lo suficientemente presente como para hacer que la piel se erizara. Había algo perturbador en aquel lugar, algo que no podíamos identificar pero que nos mantenía en un estado de alerta constante. Nos llevaron a un pequeño escenario en lo que parecía ser un salón de baile abandonado. Las ventanas estaban selladas y el aire era denso, como si el tiempo se hubiera detenido dentro de esas paredes. Nos preparamos para tocar, pero antes de que pudiéramos empezar, notamos que las figuras en las paredes parecían moverse en la penumbra, cambiando de posición cuando nadie las miraba directamente. El sonido de un susurro recorrió la sala, una voz incomprensible que parecía surgir de las sombras mismas. Con un temblor en las manos, comencé a tocar mi guitarra. La música resonó en la sala, pero en lugar de llenar el espacio con su usual calidez, parecía ser absorbida por las paredes, como si el lugar estuviera hambriento de sonido. A medida que la canción avanzaba, las figuras en las paredes comenzaron a agitarse más visiblemente. Ya no era una ilusión, se movían con una energía propia, una danza macabra que seguía el ritmo de nuestra música. Entonces, las luces se apagaron. La oscuridad cayó sobre nosotros como una manta pesada, sofocante. Solo quedaba el sonido de nuestros instrumentos, pero incluso eso comenzó a distorsionarse, a desvanecerse en un eco distante. Sentí una presión en el pecho, una fuerza invisible que parecía exprimir mi aliento. En medio de la oscuridad, las figuras tomaron forma, saliendo de las paredes, materializándose ante nosotros. La primera en aparecer fue la Santa Muerte, su esquelético rostro sonriendo con malevolencia. Detrás de ella, los demonios comenzaron a moverse, sus formas distorsionadas y grotescas retorciéndose como sombras líquidas. No eran simples estatuas, estaban vivos, y nos observaban con ojos vacíos y sin vida, llenos de una malicia indescriptible. Un grito rompió el silencio, proveniente de uno de mis compañeros. Giré hacia él, pero solo vi cómo su cuerpo se convulsionaba y se desmoronaba en el suelo, como si algo hubiera succionado la vida misma de su interior. El terror me invadió, paralizando mis pensamientos, pero sabía que debía seguir tocando. La música era lo único que nos mantenía unidos, lo único que impedía que esas criaturas se abalanzaran sobre nosotros. Sin embargo, con cada nota, la sala parecía volverse más y más oscura, más densa. Las figuras se acercaban, sus rostros se distorsionaban en expresiones de dolor y furia. La Santa Muerte alzó una mano huesuda, y el frío que emanaba de ella me atravesó como una daga. Podía sentir cómo mi energía se desvanecía, como mis dedos luchaban por seguir tocando. Finalmente, la música cesó. Mis manos cayeron, incapaces de continuar. En ese momento, supe que habíamos perdido. Las figuras se abalanzaron sobre nosotros, y la oscuridad se cerró completamente. Todo lo que quedaba era un silencio sepulcral, roto solo por el eco de nuestros gritos ahogados. Cuando desperté, el salón estaba vacío. La luz del día se filtraba a través de las ventanas rotas, revelando un lugar completamente abandonado, cubierto de polvo y telarañas. No había rastro de mis compañeros ni de las figuras demoníacas. Solo quedaba mi guitarra, caída en el suelo, sus cuerdas rotas y afiladas como cuchillas. Salí del rancho sin mirar atrás, sabiendo que nunca podría olvidar lo que había sucedido esa noche. La música que habíamos tocado no era nuestra, había sido un ritual, una invocación a fuerzas que no comprendíamos. Y aunque escapé con vida, sabía que algo oscuro había sido despertado, algo que no descansaría hasta que reclamara lo que había comenzado en aquel escenario maldito. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.